Está prendido ya. Buenos días, mis hermanos. Gusto estar con ustedes nuevamente aquí. Mucho gusto estar con ustedes. Abramos nuestras Biblias en Gálatas capítulo 5. Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los Gálatas. Y vamos a leer de los versículos 1 al 6. Dice así la palabra de nuestro Señor. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Oremos, mis hermanos. Gracias, Dios y Padre, por esta oportunidad de estar reunidos como iglesia, de poder estar atentos a tu palabra, aprender de ella, meditar en ella, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, para ser confrontados, para ser consolados, para ser animados, para guardar con paciencia tu venida, para reflejar, que podamos reflejar en nuestra vida amor a los demás, pero sobre todo que estemos firmes hasta que tú vengas por nosotros. Ayúdame, Señor, a honrar tu palabra y tu nombre a través de esta predicación. En el nombre de Jesús, amén. En 1519, Hernán Cortés llegó con sus hombres a las costas de Veracruz. Muchos hombres estaban temerosos y pensaban regresar a Cuba si las cosas se complicaban. Cortés entonces tomó una decisión radical. Mandó destruir las naves. No habría vuelta atrás, la única opción era avanzar. Esta imagen se convirtió en un símbolo de compromiso total. Cuando quemas tus naves, eliminas la posibilidad de retroceder. De manera semejante, el apóstol Pablo nos recuerda en el pasaje que acabamos de leer que en Cristo hemos recibido una libertad verdadera. No podemos volver atrás a los viejos caminos de la ley, la circuncisión o las obras como medio de salvación. Nuestra única opción, como acabamos de leer, es avanzar en la fe, esperando la justicia y viviendo en el amor. Recordemos la división de la carta para aquellos que nos escuchan por primera vez. Recordemos que la carta a la iglesia de los Gálatas, la de la zona de Galacia, es muy similar en su contenido a la epístola a los Romanos. El mensaje es de que es la salvación por medio de la justificación por la fe. ¿Esto qué significa? Que solo puede ser salvo por Cristo, solo por la fe, solo por su gracia, solo por la Escritura y que solo a Dios le da la gloria, lo que se conoce como las 5 solas. En los capítulos 1 y 2 de la carta a los Gálatas vemos el ministerio de Pablo a los gentiles, tal vez ya lo han visto varias veces, pero no está de más hacer un breve repaso. En el capítulo 3 y 4 vemos la justificación en la fe, por la fe en Jesucristo solamente. Y en los capítulos 5 y 6, que hoy ingresamos al capítulo 5, vemos la teología práctica del creyente. Pablo les está recordando que han sido justificados por la fe, que han sido libertados de la paga del pecado y que no vuelvan atrás. Para nuestro estudio del día de hoy lo he dividido como sigue. En primer lugar vamos a ver la verdadera libertad en Cristo en el versículo 1, perdón. Después veremos 2 caminos inútiles para la salvación. Veremos lo que es la circuncisión en los versículos 2 y 3. Y después veremos la justificación por la ley u obras en los versículos 3 y 4.
Como punto número 3 veremos la esperanza de justicia del creyente. Y como cuarto punto veremos la marca de una fe verdadera, el amor en el versículo número 6. Así pues, iniciamos el estudio de nuestra carta en el capítulo 5 con nuestro primer punto de estudio, la verdadera libertad en Cristo. Iniciamos con el versículo 1, que es el corazón o el pasaje central de esta carta. Es el corazón de esta epístola que escribió, esta carta, perdón, que escribió Pablo. Y dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos al yugo de esclavitud. El estar firme significa perseverar, implica conocer la verdad, estar arraigados y cimentados en la verdad y no dejarse llevar por cualquier enseñanza. Esto refleja una vida de madurez. Por tanto, solo vas a estar firme en la verdad si conoces este libro, si conoces la verdad. Esto Pablo lo replicó en la segunda carta a Tesalonicenses. Acompáñenme a segunda de Tesalonicenses 2, de los versículos 13 al 15. Y nos dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Vemos que Pablo a la iglesia de Tesalónica les pide que desea que permanezcan en la verdad, que valoren y comprendan la magnitud de la salvación. El cristiano firme es aquel que retiene el Evangelio, no se deja llevar por cualquier doctrina, es aquel que distingue lo falso de lo verdadero y que además puede alertar a otros del error. La segunda parte del versículo dice: no estéis sujetos al yugo de la esclavitud. Les está recordando que ya no son esclavos del pecado y les pide que retengan lo que han aprendido. Mi hermano, has sido libertado en Cristo, has sido libertado. Eres libre en Cristo, has sido libertado de la paga del pecado, has sido libertado de la esclavitud del pecado, de la idolatría, pero sobre todo has sido liberado de la ira de Dios. Recordemos en el Salmo 7 que dice que Dios está airado continuamente contra el pecador si no se arrepiente. Recuerda que eras hijo de ira, como nos dice Efesios capítulo 2. Dice que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahora en Gálatas, que es una carta a los no gentiles o judíos, donde les dice que ahora en Cristo tienen una nueva identidad, una nueva posición ante Cristo y una nueva manera de vivir. Muchos no sabemos Gálatas 2:20 y dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces vemos que ahora tenemos o tienes un nuevo amo, mis hermanos. Ya no vives para ti, ya eres libertado del pecado, ¿sí? Ahora, esta libertad en Cristo, el Espíritu Santo te capacita a permanecer en Él. No puedes decir ya soy salvo y puedo vivir como a mi manera. Puedo hacer las cosas a mi manera, como yo quiero. El Espíritu Santo te capacita cuando tú vienes a este libro y te enseña a hacer todo aquello que le agrada. Que no vivas atado a rituales como vivían las personas que querían judaizar las iglesias en aquella zona, o para vivir haciendo las cosas de una manera desordenada. No, ahora vives o debes de vivir para agradar y honrar al Señor. En Romanos 6, versículo 1 y versículo 2, muchos también no lo sabemos de memoria. Acompáñenme a leerlo, por favor, Romanos 6.
Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En estos pasajes vemos que ya no vives para ti, sino vives para Cristo. Dice que hemos muerto al pecado. ¿Cómo vamos a vivir en él todavía? Hemos sido liberados en Cristo, ¿no? De la paga del pecado. Entonces vivimos para Cristo. Ahora, regresando a nuestro pasaje central de Gálatas 5:1, nos da un mandato que es estar firmes en la libertad en Cristo. Pero ¿cómo le explicas a un creyente qué es la libertad en Cristo? ¿Cómo le explicas a un recién convertido, ahora eres libre en Cristo? ¿Cómo le dices cuál es la correcta manera de vivir? Es cierto, tiene que venir a la Biblia, pero ¿cómo lo puedes resumir? Decirle, eres libre, vives ahora para Cristo. Y Pablo nos da un ejemplo muy claro, también lo describe perfectamente, cómo es vivir en esta libertad en Cristo, lo resume perfectamente en Tito 2, de los versículos 11 al 12, y dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces vemos que la libertad en Cristo es la gracia de Dios manifestada en tu vida. Por tanto, ahora renuncias a la impiedad y a los deseos mundanos. Ahora dice que vives sobria, justa y piadosamente, y por tanto anhelas su venida. Dice, anhelas esperar su venida. Y esto lo reflejas en tu vivir diario. Esta es la vida cristiana, mis hermanos. Vivir una vida sobria, justa y piadosamente. Una vida para agradar a tu amo, que es tu Señor que te compró con su sangre. Esa es la vida cristiana. Es una vida enfocada en dar gloria a aquel que te libertó. Ahora yo te pregunto, ¿llevas este estilo de vida? Esta libertad es un llamado a no retroceder en esclavitud, ¿sí? Del pecado ni de la ley. No es una licencia para hacer lo malo, como Cristo ya me salvó, voy a vivir a mi manera. No, no es esto, sino es una permanencia en este libro, en la obra de Cristo y glorificarlo en todo lo que haces. Seas estudiante, honrar a Cristo con todo lo que hagas. Aún con los ejemplos de estudiante, tienes que honrar a Cristo con tu estudio. Si eres papá, en tu trabajo tienes que honrar a Cristo, no por agradar a tu amo, sino tienes que honrar a Cristo. En tu casa, tú como madre de familia, tu obligación es honrar a Cristo, o más bien esto ya tú lo reflejas en la forma en que educas a tus hijos, en que vives para Él, en que obedeces a tu esposo. Esa es la manera en la cual honras a Cristo. Te mantienes firme en esta libertad, buscas honrarlo como camino, como estilo de vida. Entonces, hasta ahora hemos visto que el cristiano es libre y se mantiene firme en la libertad en Cristo, buscando honrarlo día con día. Y ahora veamos como segundo punto de nuestro estudio los dos caminos inútiles para salvación. Como inciso A les decía, vamos a ver primero la circuncisión en los versículos 3, y como inciso B después vamos a ver la justificación por la fe, por la ley u obras. Estos caminos inútiles, la circuncisión y la justificación por la ley u obras, son un contraste con la libertad en Cristo. Es un contraste con aquellos que viven buscando agradar a Dios de acuerdo a sus palabras, a su palabra. Estos caminos buscan agregar la ley a su vida, como lo hemos visto en nuestro estudio de esta carta. Veamos como primer punto la inoperancia de la circuncisión. Nuestro pasaje dice así, dice, he aquí yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Pero ¿qué es la circuncisión? Aunque ya lo sabemos, quiero explicarlo de cualquier manera, y dice así,
La circuncisión en el Antiguo Testamento era un sello del pacto del pueblo de Israel con Dios para confirmar la promesa de salvación. Era una señal que marcaba a Israel como nación apartada. Era una señal de pertenencia al pacto. La circuncisión era una obra parcial. Sin embargo, la circuncisión nunca salvó a nadie. Y es un contraste con la obra de Cristo, ya que esta es total y completa. Cristo habló 2 veces sobre la circuncisión y no le prestó la menor importancia. Solo lo menciona en 2 ocasiones y no era para destacar esa costumbre. Ahora, los apóstoles también enseñan que la circuncisión física no tiene valor para salvación. Los cristianos del Nuevo Testamento en adelante ya no están bajo la ley, como hemos aprendido, ya no se requiere la circuncisión, y esto se pone de manifiesto en varios pasajes en el Nuevo Testamento. El principal que conocemos es Hechos 15, cuando es el concilio de Jerusalén. En Gálatas 2, versículos 1 al 3, nuestro pasaje de estudio del día de hoy, y en Gálatas 6, del 1 al 16, Primera de Corintios 7, del 17 al 20, Colosenses 2, del 8 al 12, y Filipenses 3, del 1 al 3. O sea, son bastantes pasajes que nos confirman que no se requiere la circuncisión. Estos pasajes proclaman la liberación de nuestros pecados y esto es el resultado de la fe en Cristo. Es la obra consumada de Cristo en la cruz la que salva, no la celebración de un rito externo. Incluso la ley reconoció que la circuncisión por sí sola era insuficiente para agradar a Dios, lo vimos en nuestro pasaje de Isaías 1, y también nuestro Señor en la ley, cuando les dio la ley en Deuteronomio 10:16 lo dijo. Antes de ingresar ahí, leíamos hace un momento en Isaías 1, ¿no? Que decía que ellos, decía el Señor, ¿de qué sirve que me hagan sacrificios si no me obedecen? Unos versículos antes, me parece que es en los versículos 8 y 9, dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. O sea, sí, ya lo conocían ellos, pero no lo aplicaban a su vida. O sea, vivían lejos del Señor, lo hacían como un ritual nada más, por cumplir y no tenían temor del Señor. Y en Deuteronomio 10:16 nos dice así, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Aquí vemos que ellos cumplían la ley o la circuncisión, pero tenían un corazón endurecido. La cerviz, como saben, es el cuello, es alguien duro, ¿no? Alguien que le das disciplina, no se quiebra, no se dobla. Muchas veces lo vemos, ¿no? Cuando hay hijos pequeños, que le das vara y dice, y te reta todavía, no me dolió. No digo que haya hecho, no vayan a pensar, ¿eh? Pero no me dolió, ¿no? O le llamas la atención y siguen, mira, no me pasó nada. Eso era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. O sea, le está diciendo, duros de servicio, o sea, conocen mi ley, tienen mi palabra, dice, pero son duros de servicio. ¿Sí? Tienen un corazón rebelde, un corazón duro. O muy similar a cuando hay una persona con un callo. Muchas veces me gusta este ejemplo, ¿no? Cuando hay un callo, pierde sensibilidad. Pierde sensibilidad, le pones con un alfiler, le pinchas con un alfiler y no siente nada. Así muchas veces es la gente por su pecado, o el pueblo de Israel estaba por tanto pecado, ya no sentía nada más, voy a cumplir con esto. Derramaban sacrificio tras sacrificio, pero dice Dios, que dice el Señor, que dice, estoy harto, hastiado de todo esto, porque no se arrepienten de su pecado. Fíjense nada más. Ahora, en la salvación, las obras de la carne no sirven para nada. Lo vimos semanas atrás en Gálatas 2:16, que nos dice así, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Sabiendo, a ver otra vez, sí, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto a las obras de la ley, nadie será justificado. Hago hincapié en ello, por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado.
Y les comentaba al inicio del mensaje, y también nuestro hermano Vicente lo dijo en un mensaje atrás, también escucho la serie con ustedes. Es muy similar el evangelio, el mensaje de Romanos y de Gálatas, y Romanos 3:20 nos dice lo mismo. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tristemente, hoy existen muchos que se han apartado de la verdad y han judaizado el evangelio, ¿sí? Y puedo decir con tristeza esto porque conozco a algunos de ellos y ellos dicen, ¿sabes qué? Pero Jesús se circuncidó y debemos cumplir este mandamiento. Pero déjame explicarte esto. Me voy a extender un poquito, va a ser larga mi explicación de la circuncisión y dice así, la circuncisión en Jesús, dice, era necesaria porque Jesús necesitaba obedecer la ley de Dios en su totalidad y cumplir toda su justicia. Jesús vino a la tierra como Dios y como hombre en todos los sentidos, y de esa manera cumpliría todos los requerimientos de la ley para el pueblo de Dios. Esto lo dijo en Mateo 3:15, bueno, lo podemos ver. Y Jesús habló en las sinagogas y enseñó en los atrios del templo en Jerusalén. Lo vemos en Lucas 4 y en Lucas 19. Si Jesús no hubiera sido circuncidado, a Jesús lo habían excluido de estas actividades. Es más, no le hubieran permitido entrar a esos lugares. Más adelante Jesús dijo, yo siempre hago lo que le agrada, refiriéndose a la voluntad del Padre. Ahora, Jesús no hubiera podido agradar completamente a Dios si no se circuncidaba, porque la desobediencia a la ley no puede complacer al dador de la ley. Uno de los propósitos de la venida de Jesús fue cumplir la ley en su totalidad. Él como hombre vivió en perfecta obediencia a todo lo que Dios había establecido para la humanidad. Al hacerlo, su vida fue sin mancha ni defecto y completamente aceptable para Dios, solo como el sacrificio perfecto. Por eso dice en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús pudo ofrecer expiación por el pecado y nuestro Señor ha sido la única persona que ha cumplido la ley, por tanto su sacrificio fue perfecto en la cruz. Así, ahora la circuncisión se convierte en una metáfora espiritual, cortar lo que pertenece a la vieja naturaleza y vivir la nueva vida en Cristo. ¿Sí? Ahora veamos el ejemplo del apóstol Pablo, vimos el ejemplo de Jesús. Ahora veamos qué decía el apóstol Pablo con relación a la inoperancia de la circuncisión y de vivir buscando la salvación por obras. Acompáñenme a Filipenses 3, de los versículos 3 al 9. Y dice así, la palabra del Señor. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo. Jesús, en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Fíjense lo que decía Pablo, aunque yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y hago hincapié en esta última frase, dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y el versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado por pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe.
Mis hermanos, noten cómo Pablo está diciendo, cumplí perfectamente la ley desde que nací, prácticamente. Desde el 8º día me circuncidaron. Toda la vida viví bajo la ley, traté de cumplirla. Fui irreprensible en cuanto a la ley, dice yo más que todos ustedes, es lo que les decía. Pero ve el contraste, él pone en una balanza la obra de Cristo y las obras de la carne. Dice, lo que para mí era ganancia, dice, ahora lo conozco, lo estimo como basura, como pérdida por conocimiento del amor de Cristo Jesús. Se le estaba diciendo, todas estas obras no son nada, ¿sí? Hemos sido justificados, dice, he sido justificado por el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿sí? No por mis obras. Y ahora el versículo 3 de Gálatas 5, regresemos a nuestro pasaje central, dice así, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Si agregas a tu fe obras para ser salvo, te conviertes en esclavo de la ley y estás diciendo que el sacrificio de Cristo no es perfecto. Lo que ellos estaban diciendo, fíjense qué curioso es, decían, tenemos que agregar algo para ser salvos. ¿Y qué es lo que debes agregar? Ah, quitar el prepucio. O sea, fíjense, suena raro, ¿no? Es un ritual sin realidad en sus vidas. Vivían anclados a su propia justicia. Cito al pastor John MacArthur y dice así, confía en tus obras y habrás destruido la gracia. Fin de la cita. ¿Quieres guardar toda la ley? Con un pecado que falles, es como si hubieras cometido todos. Les quiero poner un ejemplo. Imagínense estas personas que confían en sus buenas obras, que cumplen la ley en su totalidad, que van con un lobo por la vida, ¿no? Un lobo, y ese lobo tiene los nombres de todos los pecados. Amarás al Señor tu Dios, no matarás, no mentirás, no robarás, no dirás falso testimonio. Imagínense, van con ese lobo, van muy felices por la vida. Van con sus lobos diciendo, yo estoy cumpliendo toda la ley. Pero ¿qué pasa? Con un pecado que cometan, pum, llega el Señor, con un alfiler lo rompe y paz. Es como si hubieras cometido todos los pecados que vienen, de los cuales tú te jactas. Y esto nos lo dice Santiago 2:10, dice así, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Entonces aquí vemos que para el hombre es imposible cumplir toda la ley. Tenemos otro ejemplo también que conocemos, el del ejemplo del joven rico. Se presentó ante Jesús como perfecto y moralmente bueno, ¿no? No solo ante Jesús, sino ante los que estaban con nuestro Señor en ese momento. Pero ¿qué hizo Jesús? Lo desenmascaró porque amaba más las riquezas que a Dios. Lo desenmascaró como mentiroso y estaba violando el primer mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Él amaba más las riquezas, ¿sí? O sea, aquí nuestro Señor lo desenmascaró. O sea, vemos que para el hombre es imposible cumplir toda la ley. Ahora, como hemos visto en esta epístola, acababa de pasar el concilio de Jerusalén. Esto lo podemos ver en Hechos 15, de los versículos 6 al 11. Acompáñenme ahí, vamos a leer este pasaje. Y dice así, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Atención con el versículo 11, dice, antes
creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Luego el versículo 19 dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y luego en el versículo, de los versículos 24 al 28 dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de vosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque os ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Entonces aquí vemos nuevamente que si añades obras para ser salvo, eres esclavo de la ley, ¿no? Como veíamos hace un momento. Ahora veamos nuestro versículo 4 de Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligasteis los que por la fe os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahora, esta es una advertencia para quienes buscan justificarse por la ley. El texto, fíjense bien, enfatiza, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Observen que se dirige a un grupo específico. No está afirmando que la salvación se pierde. El problema surge cuando alguien cree que es salvo por sus obras. Entonces, al caer de la gracia es que no estás agarrado a este evangelio, ¿sí? Escuchas otras voces y crees que le puedes ayudar a Dios para tu salvación. No sabemos muchos Efesios 2, 8 y 9 de memoria, que dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. La frase o expresión aquí desligasteis, en el griego es katargeo, y quiere decir soltarse, perder la firmeza. Y se enfoca en este pasaje cuando dice los que por la ley os justificáis, se enfoca en aquellos que han rechazado la salvación por gracia y se toman de algo más. Dicen, pero si se mantiene, alguien se mantiene agarrado o ha sido a esta enseñanza de que necesita a Cristo, más buenas obras o más rituales para ser salvo, está reflejando que no tiene una vida transformada, ¿sí? Este es precisamente lo que enseña la religión dominante en México, que la justificación proviene de la ley, que por portarse bien uno irá al cielo. Si tú crees esto, déjame decirte que estás fuera de la gracia de Dios. Aferrarte a la ley o al legalismo como instrumento de justicia es caminar directo hacia la condenación o hacia el infierno. Nadie será justificado ante Dios por portarse bien o por hacer buenas obras. Ahora, mis hermanos, mucha atención. Como les decía, este versículo no nos dice que la salvación se pierde al decir de la gracia habéis caído. Si estás rechazando el evangelio o estás aceptando un evangelio diluido, te comento que vas camino al infierno. Juan 10 nos dice, nuestro Señor en el pasaje del buen pastor nos dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y nada las arrebatará de mi mano, y esto es por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Entonces de esto aprendemos que cualquier ritualismo te aleja del evangelio de la gracia y corta la relación con Cristo y te lleva a la autosuficiencia. Y recuerden que solo podemos ser salvos por Cristo. Hasta ahora hemos visto que la verdadera libertad en Cristo, hemos visto lo que es la verdadera libertad en Cristo. Hemos visto los dos caminos inútiles para la salvación o la inoperancia, como es la circuncisión y la justificación por las obras. Ahora, como tercer punto de estudio, veamos la esperanza de justicia del creyente en Gálatas 5, de los versículos 5 al 6, y esto es la fe que obra por el amor. El versículo 5 dice así, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de justicia. Pero ¿qué es esta esperanza de justicia, hermanos? O sea, ya hemos sido salvos, ahora tenemos una esperanza de justicia.
Pablo lo define en Tito 2, acompañan a Tito 2:13, dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta esperanza no es una esperanza pasiva, ¿sí? La obra de Cristo ya nos alcanzó por su gracia, nos ha salvado, pero su plenitud está por manifestarse. Tú como hijo de Dios tienes esta esperanza, mi hermano. Muchas veces vemos aquí en México como la esperanza es, ojalá suceda, ¿no? Como la esperanza muere al último, se dice, ¿no? Dicen, la velita está encendida. Pero no, en la vida la esperanza es, Dios lo dijo y va a suceder. Esa es esperanza, es muy contrario a como lo creemos aquí en México. Esa es la esperanza. Dios lo dijo, Dios lo prometió y va a cumplirse. Esa es la esperanza que tenemos, no es de que, ay, ojalá pase, ojalá esperemos que venga nuestro Señor. No, es Dios lo prometió y vamos a cumplir. Esa es tu esperanza, mi hermano. Eso es lo que te debe de llevar cada día a vivir para honrarle. En tus estudios, en tu trabajo, en todo lo que hagas. Esa es la esperanza que tenemos. Tenemos una salvación tan grande. El Señor nos manda a mantenernos firmes en nuestro caminar diario, a estar alertas, a desechar esos rituales sin realidad en las vidas. Ahora tienes esa esperanza que es la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Debemos de esperarla, dice primera de Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta esperanza no solo es futura, sino que te mantiene en el presente, viviendo en santidad y honrando a Dios. Sí, mis hermanos, esta es la esperanza tan grande que tenemos. Fíjense, ahora, hasta este punto, vemos que se habla de la tercera persona de la Trinidad y lo que produce en el creyente al decir, pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de justicia. Vean el contraste con el punto anterior que decía, los que por la ley os justificáis, o sea, los pone aparte y ahora aquí habla de nosotros que tenemos su Espíritu, ¿sí? El versículo 4, como veíamos anteriormente, habla de los que están fuera de la gracia, aquellos que no tienen la gracia salvadora de Jesús en sus vidas, ¿sí? Ahora, esta esperanza de justicia es perfecta, y es perfecta porque es de Dios, no es por tus obras, ¿sí? Tu fe descansa en Dios y el Espíritu. Esta esperanza es una seguridad, como les decía, ¿sí? Como les decía, esta esperanza es de que Dios lo dijo y va a suceder. Él dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hay varias promesas que Él nos hizo y podemos descansar en ellas. Varias de ellas es que Él ha prometido un lugar para nosotros, como dice Juan 14, ¿sí? Que Él está preparando una morada para los suyos. También dice que está establecido el juicio de todos aquellos que rechazaron a Cristo. O sea, también esto es una esperanza, Señor. Todos ellos que te están rechazando y que viven a su manera van a ser rechazados, van a ser condenados, ¿sí? Entonces, hasta ahora hemos visto que el cristiano se mantiene firme en su libertad en Cristo. Ya vimos los caminos inútiles para la salvación, como es la circuncisión y la justificación por la ley o las obras. Ahora después vimos la esperanza de justicia del creyente. Y como último punto de estudio veremos la marca de una fe verdadera, y esto es el amor. Nuestro versículo 6 dice así en Gálatas 5. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Sí? Entonces, perdón. Perdón, hermanos, es que andaba con poco de tos. Entonces dice, la fe que obra por el amor. Como les decía, el pasaje nos recuerda que a libertad hemos sido llamados y ahora esto se refleja en un cristianismo práctico, en el amor a los demás. La ley de Cristo se refleja en mostrar amor como lo hizo nuestro Señor. Se refleja para aquellos que son salvos como para aquellos que no lo son. Esta libertad es para servirnos en amor. Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta, está muerta. Por tanto, el amor de Cristo debe invadir toda tu vida, debe estar en toda tu vida. La fe y el amor se ven en la práctica, van juntos, ¿sí? Esto se traduce en acciones concretas,
Ahora, mucho ojo, y es muy importante esto. Estas acciones no son para ganarte el cielo por tus buenas obras, sino es porque Cristo ya te transformó, ahora buscas agradarlo y se refleja de esta manera. Creer en Cristo se refleja en ver a los demás en amor, en verlos como superiores a ti mismo y no en una vida de religiosidad. Esto se refleja en una vida de servicio. Muchas veces lo vemos con hermanos, ¿no? Vemos, híjole, ¿cómo sirve al Señor? ¿Qué servicio tan grande tiene, no? Yo quiero compartir un ejemplo de este servicio y no es por agrandar o exaltar a este hermano, ¿no? Es un pastor de la iglesia, pero me impacta su amor que tiene para los hermanos, ¿no? O sea, él es pastor y aparte trabaja, ¿no? Para no ser carga a la iglesia. Pero el año pasado, durante la escuelita de verano, eh, se inició y el primer día faltaron unos hermanos muy amados por nosotros. Iba con sus 4 niños y el pastor le llamó en la tarde, oye, ¿por qué no viniste? ¿Todo bien? Te extrañamos hoy en la escuelita. Le dice, sí, no pude ir, dice, la verdad, dice, se descompuso mi camioneta y no, pues no podemos ir. Los hermanos viven adelante de la central de abastos y ustedes saben, la iglesia está aquí en Atizapán. Y le dice el pastor, ¿y cuánto te cuesta? No, pues me salen tanto, ¿no? Sí, es una cantidad considerable. Dice, me va a llevar como un mes. O sea que no vamos a ir a la iglesia, no vamos a tener coche ahorita, y no vamos a poder ir a la escuelita. Cuelga la llamada y en la noche el pastor le llama. Les digo, claro, no es para exaltar al hombre. Le llama al hermano, mañana paso por ti a las 6:30 para que vengas a la escuelita con tus pequeños, ¿no? El hermano viviendo la salida a Querétaro, se fue hasta allá tempranito para llevar a los niños y servirlos, ¿no? O sea, y no solo eso, también ayudó al hermano con una parte para arreglar su camioneta. O sea, vemos aquí un ejemplo de amor práctico, ya claro, no es para exaltar al hombre, sino es la obra que Cristo hace en la vida de uno. Dice que Dios produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, mis hermanos, tú no necesitas, les decía a los enanos en la mañana que veníamos para acá, no necesitas, híjole, ganar mucho dinero para ayudar a los hermanos. Con los recursos que tú tienes puedes apoyar a los hermanos, ¿no? Les digo a los hermanos, a lo mejor podemos llevar a un hermano a la iglesia, no tiene coche, o hay que llevarlo, o hay que ir a servirlo, esté en el hospital, vamos a visitarlo, vamos a ver cómo lo podemos servir. O que necesita en casa hacer, a lo mejor lavar sus trastes porque está fracturado de su pierna, o tiene algo, pues vamos, hay que podar su jardín, hay que ir a hacer los pagos porque no puede salir. O sea, es una manera en la cual, de manera práctica, podemos reflejar que el amor de Cristo está en nosotros y lo reflejamos con amor a los demás, mis hermanos. No necesitas ganar mucho dinero para hacer eso y hasta allá. A lo mejor el Señor no tienes el recurso para ir por un hermano tan lejos, pero con lo que tienes es perfecto y tienes que traerlo al Señor, ¿no? Todo lo que tenemos, recuerden, es de Dios, pero nos lo presta. El coche que tenemos, la ropa que traemos, todo es de Dios y nos lo presta. Debemos de vivir así, hermanos. Ahora bien, hasta ahora hemos visto el mensaje de Pablo a la audiencia original, con las aplicaciones para la audiencia original. Pero tú puedes decir, yo no conozco a nadie que me diga que estoy obligado a circuncidarme o que debo cumplir a la ley. Y puedes decir, bueno, este mensaje no es para mí. Pero déjame decirte que el llamado es el mismo que a las iglesias de la zona de Galacia. Debes mantenerte firme en la fe como lo vimos el día de hoy. Debes conocer este libro. Debes rechazar las falsas enseñanzas y enfrentarlas. Cada generación, mis hermanos, se enfrenta a nuevas distorsiones del Evangelio de la Gracia, ya sea por exceso de confianza en el esfuerzo humano, por reducir la fe a moralismo o por convertirla en un medio de prosperidad material. A lo largo de la historia han existido ataques contra el Evangelio, ataques que han querido añadir ritos y ordenanzas para que sean salvos. Como vimos hace unos momentos, pues voy a darles unos ejemplos. Todos ellos se han presentado con apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, como leíamos en el devocional. Y quiero compartirles algunos que se han dado a lo largo de la historia. En el siglo II, Irineo de León
y desde el siglo primero, desde el final del siglo primero, dice, combatió el gnosticismo, que negaba la gracia y proponía una salvación por un conocimiento secreto. ¿Qué hizo Juan cuando lo escribió? Pues atacó esto, ¿no? Tertuliano en el siglo segundo y tercero defendió la fe contra el marcionismo, que distorsionaba la gracia al rechazar el Antiguo Testamento y negaba la inerrancia de la Escritura, es decir, que no tiene errores la Escritura, que tiene errores de Escritura. Y decían, tiene errores de Escritura y solo aceptamos el Nuevo Testamento, el Antiguo no. Agustín de Hipona en el siglo cuarto y siglo quinto enfrentó el pelagianismo, que enseñaba que el hombre podía salvarse por sus propias fuerzas sin la gracia divina. Y hemos visto que no, la Biblia dice que solo somos gracias por la fe y por el sacrificio de Cristo. Durante la Reforma Protestante, Martín Lutero proclamó la proclamación por la fe sola o sola fide, como se le conoce, contra el sistema de méritos y penitencias. El siglo pasado, C.S. Lewis defendió la fe cristiana contra el relativismo y el naturalismo. ¿Pero qué es esto del relativismo? Atacaban a la iglesia, se estaban introduciendo en la iglesia, ellos decían que no hay verdad absoluta y que no hay caminos, o sea, que hay caminos para salvación aparte de Cristo. Se estaba introduciendo esto en la iglesia y él lo atacó. Hebreos 4:12 nos dice, Hechos 4:12, perdón, nos dice que ningún otro hay salvación en otro nombre en que podamos ser salvos más que en Jesucristo. Y él lo atacó, y el naturalismo, que también se introducía en las iglesias y decía, solo si te portas bien puedes ir al cielo, por tanto no necesitas a Cristo. O sea, vemos, en cada época ha habido personas que distorsionan el evangelio y tratan de meterse de manera encubierta. Actualmente tenemos lo que es el evangelio de la prosperidad, que confunde, o mejor dicho, distorsiona el evangelio, distorsiona la gracia con el éxito material. Dicen que una evidencia de que tú eres salvo es que debes tener prosperidad económica. Y esto va contrario a lo que nos dice Pablo en Filipenses 4:12, ¿no? Cuando él decía, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, en todo y por todo estoy enseñado, ¿sí? Ahora también hay otra corriente que se está introduciendo actualmente, que es el moralismo terapéutico, o la psicología, ¿no? Que dice que Dios existe, pero que Dios está demasiado ocupado para involucrarse en tu vida. Por tanto, debes de ser lo suficiente bueno y así irás al cielo. Este evangelio reduce el evangelio a las buenas obras y a la autoayuda, ¿no? Como vimos, ¿no? Entonces vemos que a lo largo de la historia siempre se levantarán falsos, atacarán la pureza del evangelio. Por tanto, mi hermano, debes de mantenerte firme en la fe, como vimos en el versículo 1 de nuestro pasaje. Debes de ser valiente para enfrentar y denunciar el error, como lo hizo Pablo. Debes de vivir en santidad, buscando agradar a aquel que te llamó a su luz admirable, y debemos de confiar en ello, reflejando una vida de amor, y debemos de confiar que el cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará, mis hermanos. Oremos. Gracias, Dios y Padre, por tu palabra que es verdad y permanece tan fresca como el día que fue escrita por los hombres que tú inspiraste, Señor. Gracias por esa salvación tan grande que tú nos has dado, por el sacrificio de Cristo en la cruz que fue perfecto, Señor. Y que a través de ese sacrificio ahora tenemos una libertad para que busquemos honrarte y agradarte en lo que hagamos, que vivamos sobria, justa y piadosamente, y que aguardemos tu venida, Señor. Que aguardemos, sabemos que va a suceder porque tú lo has prometido y tu palabra es verdad, Señor. Mientras tú vienes, ayúdanos a vivir en santidad, obedeciendo tu palabra, Señor, agradándote, porque tú nos tomaste como soldados, y que se refleje esto también en una vida de amor a nuestros hermanos y también a aquellos que no te reconocen como Señor. Señor, permite que tu palabra siga siendo predicada, Señor, con claridad y podamos honrarla cada vez de que la oramos y la anunciamos con urgencia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos.